A través de la primera división del fútbol femenino español encontramos a proyectos que pueden llegar a encontrarse en la oportunidad de identificar su potencial, de poder llegar a reconocerse a sí mismos y con ello la oportunidad de, ¿por qué no?, crecer para pelear otro día. Y además de ello, el crecer también representa el poder llegar a apostar en el mercado de fichajes, a generar una revolución y con ello tener a las mejores estrellas del presente y del mañana que puedan llegar a configurarte de nuevo en un papel de ambición. Pero en este espacio también hay un reinato, uno que se ha prolongado a través de los últimos años y que se mantiene fuerte. Pero la pregunta es, ¿podrá llegar a seguir floreciendo? Demasiadas cuestiones, grandes candidatas, deportistas de primer nivel y entrenadores ambiciosos demuestran que la pelea por el título en la primera división del fútbol español puede llegar a prometer sorpresas. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de analizar la candidatura de los tres equipos que creemos tienen lo que se necesita tal vez para pelear por el título de la Liga F 26-27. Cada vez más cerca de que inicie otra prometedora campaña, representa la búsqueda de grandes sueños. Y el título, por supuesto, es el más grande. La respuesta a la pregunta es, ¿quién podrá llegar a tomar la corona y validarla por una campaña más en el fútbol español femenino? A lo largo de este análisis trataremos de profundizar de cara a las candidaturas de cada uno de los clubes de la primera división femenina y por qué creemos que tienen lo que se necesita de cara a pelear por el título y específicamente tal vez también por qué no. Además, también tratando de resolver el pragmatismo de cara a la evolución de la plantilla, rol táctico a través del entrenador y la disposición de lo que representan sus fichajes a presente y futuro. Además, también como siempre, antes de comenzar, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a hablar de una de las grandes candidaturas en esta temporada en el fútbol español femenino. Atlético de Madrid llega de un proceso en el que no habían podido llegar a defender el título de candidatas en las posiciones europeas. Ello le permitió quedar cerca de la zona alta a través de las primeras 5 plazas, específicamente cuartas en la clasificación, pero en el que la plantilla no pudo llegar a encontrar su potencial, no pudo llegar a generar una jerarquía convincente en el rol táctico y ello representaría desde la salida de Víctor Martín, la llegada de José Ángel Guerra y además de ello un rol en el que ninguno podría llegar a mantener esta confianza de una plantilla convincente a través de un mercado de fichajes para el momento, luego del verano 25-26, bastante ambicioso. Ello promovió la idea de que para este momento se busca poder llegar a reforzar la plantilla a través de una dinámica un poco más ambiciosa en un proyecto a largo plazo, futbolistas un poco más jóvenes, pero reafirmadas en el primer nivel, con ello también futbolistas veteranas, lo cual también pueda llegar a brindar de algo de efectividad a corto plazo y en el que específicamente podamos llegar a ver tal vez algo más de sinergia en el rol de los fichajes. En ello encontraríamos que se ha podido llegar a mover bastante bien Atlético de Madrid de cara a la oficialización de Sheila Segura de la mano de una cesión por parte de Fútbol Club Barcelona, además de ello de Alegra Poljak, a la que vemos a continuación, la seleccionada española y una de las grandes referentes en el centro del campo, Maite Zubieta por parte de Athletic Club y además de ello Genesi Pérez, Enreta Zigzar y además de ello Viola Cagliaris y Lucía Rodríguez, ex Real Sociedad, por supuesto. En ello, futbolistas que llegan con su máximo potencial en la plantilla, futbolistas como Zigzar o además de ello Zubieta o Polgias, ya con validación en primera línea en equipos de élite, lo cual también valida algo más de competitividad para los carriles, especialmente por las bajas, ya que se ha ido del equipo Macarena Portales, además de ello Priscila Chinchilla, Larque Sugueta para la rotativa de cara a la portería,
Sheila Guijarro, Carmen Menayo, Andrea Medina como nueva futbolista de Manchester United, además de ello Boe Risa y Julia Bartel de cara a su cesión de Chelsea a través de Liverpool y luego de nuevo Atlético de Madrid. Además también algunas renovaciones interesantes: Natalia Peñalmo, Lidia Rodríguez, Rosa Otermin, Alesia Fernández, además también por supuesto de su capitana en portería, Lola Gallardo, y por supuesto Sene Jensen y Emma Moreno. De la última se espera que pueda llegar a salir para tener más dosificación o relevancia a largo plazo. Ello nos deja una plantilla por parte de su entrenador un poco más dosificada en la rotativa, pero el que se haya visto a lo largo de los últimos años un Atlético de Madrid fuerte, confiable a través del rol de la juventud y en el valor de la casa, no es algo que sorprenda mucho. El problema se siente a la hora de poder llegar a generar una sinergia competitiva específica en el rol táctico. Por ello, la candidatura de Atlético de Madrid dependerá directamente de si por ahora David González demostrará que es la opción correcta a las necesidades del conjunto colchonero, y además de ello de que puede llegar a cumplir el rol de no simplemente ser la candidata a la plaza europea, sino tal vez que represente esta Liga F una pelea de A3, o al menos como mínimo una pelea de A3 para la zona de febrero a marzo, que es algo que durante las últimas 3 campañas no ha sucedido. Con ello, bueno, ¿por qué no mayor interés en que podamos llegar a ver una temporada que concluya hasta el final con mucha ilusión? Y veremos si Atlético de Madrid nos podrá llegar a conferir de efectividad en esas expectativas. Con ello pasaríamos a destacar la candidatura de Real Madrid, un proceso que, como mencionábamos al inicio de este análisis, ha sido muy ambicioso luego de una decepcionante campaña para el debut de Pau Quesada como entrenador de fútbol femenino en el fútbol español, y además de ello como entrenador de Real Madrid, algo que dejaría muchas preguntas en la línea de ataque, muchas disoluciones de cara a la línea defensiva y algo de sostenibilidad para el centro del campo, una de las grandes cualidades de Real Madrid, pero que también generaban preguntas de no el corto plazo, sino a futuro, ya que Sara Debritz, Philippa Engendal, en general futbolistas como Caroline Weir siempre han demostrado ser referentes y fundamentales para la idiosincrasia futbolística de Real Madrid, pero se puede llegar a construir un proyecto a futuro a través de futbolistas experimentadas que no sienten el acompañamiento deportivo de su institución. De ahí varias salidas, de ahí el contexto de varios fichajes y de ahí la misma pregunta: ¿podrá el entrenador de Real Madrid a cargo del conjunto para una temporada más en el fútbol español demostrar no solo evolución? Durante muchos años hemos hablado de un Real Madrid que sigue creciendo. A veces crecer representa pasos cortos a la hora de la búsqueda de subir una montaña y no todas las veces se puede llegar a ver la cima cada vez más cerca, pero avanzar también representa algunos márgenes positivos. El problema para Real Madrid es que se ha sentido que en vez de ir de forma directa al ascenso y la búsqueda de la cima, ha tenido que tantear un poco terrenos en los que ya no sabe a dónde dirigirse y cómo poder llegar a certificar el no ganar el título, sino directamente tratar de aterrizarlo un poco más, de pelear por él, y en ello encontramos un mercado de fichajes que trata de prometer que tal vez esta vez es diferente, desde futbolistas como Felicia Schroeder para poder llegar a romper el margen de una de las futbolistas más caras de la historia del deporte, cifras variables con Caroline Nicoli, además de ello de Laila López, ascenso de cara a Real Madrid Castilla, y además de ello la que vemos a continuación, Lynette Bernstein, además de ello Andrea Jacinto, Lisa Sens, además de ello Janu Levels, además también Silvia Cristóbal y por supuesto Noemi de Jarín Beltrán, ascenso también para el primer equipo por parte del Castilla. Representan las incorporaciones para Real Madrid en este momento, desde rotativa en el bloque defensivo de la mano de Beltrán y además de ello de Laila López, además también para la portería específicamente, además de ello mayor competitividad de cara al rol de Debritz y de Engendal de la mano de Sens y además de ello de Jacinto. El rol también representa un paso de calidad para poder llegar a ver a la siguiente gran compañera o dupla en el bloque defensivo de la mano de ya Lacroix o por ejemplo Marianne Leves, lo cual, bueno, puede llegar a dejar a un equipo que pelee por Europa y pueda llegar a por lo menos generar algo más de consistencia. En la línea de ataque se dejan afuera a varias futbolistas de primer nivel y además de ello salidas algo
difíciles, ya sea Antonia Silva, Alba Redondo, Sheila García, además de ello Jenna Benninson, Marisa por parte de un fichaje por parte de Depor, además de ello finalización de contrato para Misa Rodríguez, Caroline Weir, Teresa Veleira, Naomi Feller, Rocío Galvez y Yasmín Ribeiro. De ahí Real Madrid siempre demuestra por ahora que su proyecto puede llegar a gastar, pero que no es redituable, que no genera sostenibilidad. Por ello la pregunta se mantiene si estos fichajes no solo pueden llegar a equilibrar una nueva medular, sino también puedan llegar a ser la clave para Pau Quesada de equilibrar algo más de ambición para Real Madrid, pero una ambición progresista. Lo mencionábamos hace unos instantes, la realidad es que si vemos cada uno de los fichajes, estamos hablando de internacionales o seleccionadas nacionales de alto nivel. Además, todas habiendo podido llegar a representar a equipos de élite en las 5 grandes ligas europeas. El problema no es la calidad, nunca lo ha sido en Real Madrid. El problema se mantiene en una dirección deportiva gris a la hora de no poder llegar a directamente sentir un acompañamiento real de lo que es Real Madrid de valor institucional, que se sienta un acompañamiento de que Real Madrid en su división femenina o masculina están orientados a través de la misma disposición, no solo fichajes caros, sino una ideología ganadora, y ello solo se construye con acompañamiento y realmente salir a pelear por el equipo. Algo que todavía genera muchas preguntas. Por ello, bueno, todo el rol se mantendrá en sí. Primero, Real Madrid será paciente con Pau Quesada y no para las primeras 10 jornadas, ya ver cómo su cargo pueda llegar a estar en peligro. Y además de ello, de que los fichajes puedan llegar a contar con la paciencia suficiente para que demuestren su potencial en beneficio de la institución merengue. La clave, como ya mencionábamos por parte de Atlético de Madrid, tratar de llegar por lo menos a el cuarto final de la temporada peleando por el título. Para Real Madrid es realmente llegar vivo al clásico y demostrar que de tú a tú ante uno de los mejores equipos del planeta puedes mantener una resolución ambiciosa, que es lo que se ha perdido en las últimas 2 temporadas. Y hablando de ambición, pasaríamos a hablar de uno de los proyectos históricos más prometedores en la actualidad, Fútbol Club Barcelona. Por ahora, regentes del título del mejor equipo de Europa, regentes del equipo más sobresaliente en el fútbol español, y además de ello, con la búsqueda de su 8º título consecutivo de Liga F, para poder llegar a sumar la 12ª plaza de gloria para la institución culé. El proceso se ha mantenido en muchos momentos de ilusión de cara a poder llegar a fichar algo con algunas vertientes limitantes para Fútbol Club Barcelona de cara a su margen de limitación económica y además de ello limitación salarial, que es lo que más se ha notado en los últimos años de cara a los fichajes o la renovación de la plantilla. Además, en esta temporada se sitúa también la oportunidad de varias salidas de alto perfil. Una de las futbolistas y deportistas más importantes del fútbol español, Alessia Putellas, además de ello salidas como Julia Dragoni y por supuesto María Pilar León, Ona Valle y Salma Parayuelo. Lo interesante de estas salidas es que representan salidas a equipos peligrosos o rivales directos en participación europea o candidatas a poder llegar a ser equipo de élite, lo cual demuestra que FC Barcelona sigue reteniendo talento de forma abismal, o también intereses a través de la multipropiedad en London City Lions de la mano de Mapi León o por ejemplo de Alessia Putellas, que buscan una oportunidad tal vez de sobresalir con también el beneficio de una última gran ficha de contrato en el fútbol inglés. Además, bueno, también interesante algunas renovaciones como Carla Julia, que pasa de forma definitiva a pasar a ser futbolista del primer equipo, pero con una renovación que le brinda de confianza de cara a su rol salarial. Además de ello, una renovación para un año más de Marta Torrejón y una renovación clave para la dinámica de la medular en Caroline Graham Hansen. Ello mantiene un proyecto que dispone por ahora de alguna rotativa más eficiente, además de ello a través de un mercado de fichajes, diríamos, consiguiente a la naturaleza de atraer talento, explotarlo y que la Masía tarde o temprano vuelva a casa. De ahí, por ejemplo, se puede llegar a mantener ilusión a la hora del regreso de Martina Fernández, luego de un paso convincente y muy prometedor en Everton, una temporada de lesión, una de cesión y luego una de confirmación, bastante resaltable y muy importante para la rotativa. Además de ello, poco a poco dar el salto de lo que será tarde o temprano el despedir a leyendas como Irene Paredes o además de ello Marta Torrejón. No es que lo estemos pidiendo, pero lastimosamente el tiempo no espera a nadie, ni siquiera
la Liga F. De ahí, la característica también se centra en fichajes récords como Kerolin Nicoli, que espera poder llegar a brindar más rotativa y efectividad en varios espacios en el ataque, muy similar a Kika Nazaret, pero más semejante a la hora de rotar por las bandas, ya sea como carrilero o extremo, específicamente extremo para banda diestra, y en su mejor potencial, banda izquierda, donde está una tal Claudia Pina. Por ello, será interesante ver la rotativa para las Blaugrana, ya que compensa las limitaciones salariales con la oportunidad de fichar a estrellas que te brindan un salto de calidad desde el primer día y con ello, bueno, tratar de seguir compitiendo al más alto nivel. Con ello, la traducción es el rol que tuvo antes Salma Parayuelo. Además, también interesante, por supuesto, el rol del entrenador. La campaña anterior vimos una evolución táctica muy prometedora de la mano de un Pere Romeu, que nos demostró a un Barça que puede llegar a tener más de 5 alineaciones titulares y 5 alineaciones titulares que pudiesen llegar a brindar de alta efectividad. Con ello, la consecución de más de 6 títulos y la oportunidad de nuevo un momento histórico para la entidad de el territorio catalán. La pregunta se mantiene, ¿podrás llegar a mantener la excelencia? ¿Podrás llegar a seguir floreciendo? Es un cargo muy difícil el de Fútbol Club Barcelona porque siempre se te exige más. Ya has demostrado que eres un entrenador de primer nivel, realmente lo has demostrado. El problema se mantiene en que hay demasiadas candidatas, hay equipos mejor preparados en la pelea por Europa y además de ello está la disposición de que todos quieren verte caer, algo habitual para la corona, pero también positivo de cara a la oportunidad de que en los peores momentos es donde Fútbol Club Barcelona ha demostrado mayor ambición. Con ello, para terminar, de cara al proceso de estas candidaturas, seleccionaríamos que por ahora la favorita a poder llegar a defender y ganar el título sería Fútbol Club Barcelona. Creemos realmente, por ahora le daremos el voto de la confianza a Real Madrid, que puede demostrar que habrá una pelea por el título, por lo menos para la segunda jornada del Clásico. Le estamos pidiendo traducción que haya una pelea por el título hasta marzo, lo cual no ha habido en los últimos 3 años, como ya mencionábamos, por parte de Atlético de Madrid, que tenga posibilidades de matemáticamente estar cerca de la clasificación a Europa en la zona de febrero a enero, para ser un poco más específicos, y con ello tratar de ilusionarse a que el proyecto no solo que cumpla una meta, sino que crezca a través de esa meta, algo que siempre se ha mantenido como una expectativa para Atlético de Madrid. Y de ahí, bueno, tal vez, ¿por qué no?, crecer de cara a sus posibilidades de pelear por el título del fútbol español femenino. Con ello concluimos este análisis, esperando que les haya gustado y entretenido, preguntándoles cuál creen al día de hoy que sea la campeona de la división y cuál creen que sea la candidatura más fuerte de cara a los equipos mencionados. Como siempre, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.